Buenas tardes, hermanos. Tengan todos ustedes. Nuevamente con ustedes su servidor Edilfonso Rodríguez, que les viene a ustedes desde la ciudad de Corpus Christi, Texas. Gracias a nuestro hermano David Vanega, que se encuentra ahí en Edinburgh, haciendo posible que esta transmisión pueda llegar a su casa y para que así podamos estudiar la palabra de Dios juntos. Nuevamente, antes de empezar, quiero leer una lista que tengo de personas quienes me han mencionado que necesitan las oraciones y les ruego pues que ustedes también me acompañen en sus oraciones orando por estas personas. Me acaba de mandar un texto el hermano Abel diciendo que oremos por Joe y su bebé y su esposa que van a tomar un test mañana de COVID y quiere que por favor lo pongamos en las oraciones, solo que recuerden a Joe, su esposa y su niño para que así todo salga bien con ellos. Recuerde que también los hermanos Epi Fuentes y su familia nos están pidiendo las oraciones para ellos. Recuerde que nuestro hermano Epi se enfermó y por lo tanto estaba en cuarentena, pero ahora parece ser que su hijo Isaac también está enfermo y también está en cuarentena. Vamos a orar por ellos y como ya he dicho, ¿verdad? Por toda la familia. Y también recuerden que nuestra hermana Linda y Alejandro Álvarez y toda su familia también necesitan de nuestras oraciones. Ellos también se han enfermado y esperamos que pronto puedan recuperarse de esta enfermedad. Y recuerde que también se han pedido las oraciones por las siguientes familias. Por la familia Cano, por la familia Zúñiga y por la familia Acuña. Recuerde que la familia Acuña ha perdido un ser querido y parece ser que la hermana Ana Cavazos y una de sus hijas andaban por allá por Nebraska durante este tiempo. No sé si acá ya han regresado o no, pero vamos a mantener nuestras oraciones a favor de estas familias. Y recuerde que yo también estoy pidiendo oraciones por nuestra nieta Jade Flosack y por la familia Washington, que también ha perdido un ser querido. Hablando de la familia Washington, la hermana Bonnie Davis, que mi esposa cuida y la lleva a diferentes lugares, hoy cumpleaños, cumplió 94 años de vida. Mi esposa ella la llevó con el doctor, con diferentes doctores, todos la examinaron y le dijeron que estaba en buena salud, solo que 94 años y todavía anda caminando nuestra hermana Bonnie Davis, solo que vamos a orar por ella. Y recuerda también a la familia de nuestro hermano Magdaleno Nava. Ellos ahorita también se encuentran con tiempos difíciles al haber perdido a nuestro hermano Magdaleno Nava. Y también le pido las oraciones por la familia McClure. Ellos viven en Houston, Texas. Christopher McClure estaba casado con Dulce McClure y ella me ha llamado para que lo pongamos en las oraciones a la familia y también me ha pedido que si le hago el favor de hacer el servicio fúnebre que va a ser el día 21 y 22 de enero allá en la ciudad de Houston, Texas. Solo que para allá vamos a estar con ellos durante estos días y les ruego pues que ustedes oren por este servidor suyo. Muy bien, son todos los nombres que tengo al momento. Yo sé bien que quizás existan más personas que necesiten de nuestras oraciones. Y si acaso usted conoce de alguien, pues ore por ellos, hágalo saber y así lo podemos poner en la lista para que así todos podamos también estar conscientes de ello. Me parece también que la familia del nuestro hermano Luis Hernández también estaban pidiendo las oraciones y vamos a incluir a ellos también en estas oraciones. Y hablando de oraciones, hermanos, pues
si nos está viendo Víctor y hermana Esther, pues yo sé bien que mañana es el día especial para nuestra hermana Esther. Ella cumpleaños y le queremos desear de antemano un feliz cumpleaños y que se le pase de maravilla. Solo que vamos a orar por todas estas personas y estar conscientes de nuestra necesidad que tenemos en nuestra congregación. Vamos pues a Dios en oración y después de la oración vamos a entonar un canto en esta ocasión. Vamos a orar. Señor y bendito Dios, le doy gracias, Padre Santo, porque usted, eterno Padre, nos ha concedido la vida y salud hasta este momento, eterno Dios. Le queremos pedir, eterno Dios, que usted esté con cada persona, cada familia, eterno Padre, que se ha mencionado en esta ocasión. Que usted, Padre eterno, le ayude conforme a las necesidades o necesidad que puedan tener en este momento. Últimamente, eterno Dios, hemos escuchado de diferentes familias en donde han perdido seres queridos. Le ruego pues, eterno Dios, que usted les dé la fuerza y el consuelo, eterno Padre, a cada uno de ellos durante estos momentos difíciles en la vida de ellos, eterno Dios. Para aquellos quienes están sufriendo enfermedades, que están pasando por tiempos dificultosos a consecuencia de la enfermedad, le ruego pues, Padre Santo, que les ayude para que ellos puedan tener paciencia, para que así, eterno Dios, puedan entender que usted es el cual está en control de todo esto y está dirigiendo cada día todo aquello lo cual es necesario para que puedan llegar a recuperarse. Eterno Dios, en esta noche también queremos pedirle por nuestros ancianos, que usted bendiga a cada uno de ellos y a sus familias, y a nuestros diáconos, eterno Padre. Que usted les ayude de la misma manera. Gracias, eterno Dios, por el trabajo que Dios hacen para esta congregación y para que así, eterno Dios, podamos continuar adelante y que pronto, eterno Padre, nos podamos reunir allí en el edificio físicamente para gozarnos uno con los otros. Eterno Padre, en esta ocasión le ruego pues también que usted nos quite todo estorbo en nuestra mente, que nos quite todo aquello lo cual, eterno Dios, nos puede perjudicar en poder estudiar su palabra, entenderla, para que así la podamos aplicar a nuestra propia vida, eterno Padre. Le ruego pues, eterno Dios, que nos ayude en esta ocasión. Esto pues es nuestra oración hacia usted, para que así nos ayude, eterno Dios, con nuestra necesidad en esta ocasión, la cual le pidemos en el bendito nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos pues entonces a abrir nuestros himnarios, hermanos, y entonar el primer canto, número 144. 144, cerca, más cerca. Número 144. Dice la palabra del Señor, más bien el canto, ¿verdad? De esta manera. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca tu gracia que puede salvar. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, más cerca, cual pobre soy, nada sé
Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito te doy. Pueda contigo la paz obtener. Pueda contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor, de ti. Quiero ser tuyo, dejando el pecar. Gócese y pompa manas aquí. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre contigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás. Cerca, más cerca, queremos estar con el Señor. Y para que esto pueda suceder en nuestra vida, necesitamos nosotros cada día aplicar su palabra para que así nosotros estemos listos y preparados para que cuando venga aquel día en el cual seamos llamados, podamos nosotros tener la confianza, como el apóstol Pablo, de estar después del juicio con nuestro Padre Celestial. El siguiente canto que vamos a entonar es el número 151. 151. Yo escucho, buen Jesús. 151. Yo escucho, buen Jesús. Yo escucho, buen Jesús, todo se voz de amor que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Sé mi objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad, fiel guiando en una al corazón que
aquel quien creyó. Y gracia sobre gracia da a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí. Muy bien, yo escucho, buen Jesús. Por lo tanto, hermanos, vamos entonces ahora a leer una escritura del Nuevo Testamento. Recuerde que nosotros, usted y yo, estamos estudiando concerniente las excelencias de la ley de Dios. Y durante los miércoles estamos estudiando las excelencias de la ley de Dios sobre el pecado. Y en este momento quiero yo que abra usted su Biblia y lea juntamente conmigo lo que el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Romanos capítulo 5 y versículo 12. Romanos capítulo 5 y versículo 12. Considere pues lo que el apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, aquí en este versículo. La escritura dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Que el Señor bendiga su bendita palabra. Al leer este versículo, hermanos, nos damos cuenta que el apóstol Pablo aquí por lo menos nos está presentando 3 puntos muy importantes, los cuales quiero considerar con ustedes hoy en esta ocasión. Primeramente, nos comunica el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que el pecado entró al mundo. Segundo, nos comunica el apóstol Pablo que el pecado no solamente entró en este mundo, sino que entró al mundo por medio del ser humano. Ahí dice por un hombre. Y tercero, miramos nosotros que el apóstol Pablo nos comunica concerniente a las consecuencias o la consecuencia de que el pecado ha entrado a este mundo. Y claro que Pablo dice, ¿verdad?, que es la muerte. Y claro que no es la muerte física, aunque en ocasiones puede llegar a ese punto, de que cuando el ser humano peca, es posible que venga a morir físicamente. Pero aquí en el texto estamos mirando nosotros que el apóstol Pablo usa la palabra muerte en referencia a una muerte espiritual, es decir, una separación completa de Dios. Y esto pues son los 3 puntos que miramos nosotros aquí en este versículo, los cuales quiero estudiar con ustedes hoy en esta ocasión. Así que regresando a nuestro texto áureo y mirando la primera parte de este versículo, nos damos cuenta que el apóstol Pablo dice que el pecado ha entrado o entró al mundo. Hay gente que tiene su lógica entenebrecida y a consecuencia de este hecho en la vida de ellos, no pueden razonar lógicamente. Digo esto porque hay algunas personas que enseñan de que Dios es el autor del pecado. Es decir, de que Dios fue quien trajo el pecado a este mundo. Pero cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que es totalmente diferente a las conclusiones, a las certezas que ellos presentan para probar de que Dios es un Dios de maldad, es un Dios de tinieblas. Sin embargo, nosotros sabemos bien que no es así. Cuando leímos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento,
nos damos cuenta de que Dios es el creador de todas las cosas. Yo creo que todos podemos llegar a esa conclusión. Sin embargo, he aquí algunos versículos que les puede ayudar, nos puede ayudar a poder verificar esta conclusión con aquellos quienes posiblemente tengan duda y que posiblemente enseñen de que Dios es el autor del pecado. Primeramente tenemos Éxodo capítulo 9 y versículo 29. Le voy a leer los versículos porque tiempo no me alcanza para leer cada uno de ellos. Solo que el primer versículo es Éxodo capítulo 9, versículo 29. Y luego tenemos Éxodo capítulo 19 y versículo 5. Enseguida tenemos Deuteronomios capítulo 10 y versículo 14. Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 11. En el libro de Job, capítulo 41, versículo 11, también nos declara esto. Y en el libro de Salmos capítulo 24, versículo 1, Salmos capítulo 50, versículo 12, también nos declara de que Dios es el creador de todas las cosas. Y también en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 25, y por último en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 23. Todos estos versículos nos dan a entender de que Dios es el creador de todas las cosas, es el creador de este mundo. Y por lo tanto, miramos nosotros en Génesis capítulo 1, versículo 31, de que todo lo que Dios creó es bueno. E incluso, ya hemos dicho y hemos mencionado, Santiago capítulo 1, versículo 17, de que toda buena dádiva desciende desde el Padre de luces, desciende desde el cielo. Solo que no hay en Dios ninguna parte pequeña de tinieblas. E incluso cuando vamos nosotros al Nuevo Testamento, nos damos cuenta en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, que dice lo siguiente. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces, claramente las Escrituras nos enseñan de que Dios no es el autor de el pecado. Dios no es el que ha creado su creación con pecado. Y me estoy refiriendo a dos cosas en este momento. Me estoy refiriendo primeramente a los ángeles. Dios creó a los ángeles. En Salmo 148 y versículo, vamos al Salmo 148. En Salmo 148 miramos nosotros que la palabra del Señor nos enseña de la siguiente manera. Salmos 148 y versículos del 1 en adelante. Note lo que dice. Alabar a Jehová desde los cielos. Alabarle en las alturas. Alabarle vosotros todos sus ángeles. Ponga atención. Alabarle todos vosotros sus ángeles. Y luego el versículo 5, note lo que dice. Porque el tiempo, ¿verdad? Versículo 5. Alaben el nombre de Jehová, porque el mundo y fueron criados. En otras palabras, Dios ha creado al mundo y a todo lo que menciona anteriormente, incluyendo los ángeles. Si los ángeles entonces fueron criados, ellos fueron criados perfectamente. Recuerde lo que dice Ezequiel capítulo 28 y versículo 15. En Ezequiel capítulo 28, versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. ¿De quién está hablando? Versículo 14. Tú,
querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras del fuego te paseabas. Solo que está hablando el querubín grande, el ángel, y está mencionando que él fue creado perfecto. Y como usted y yo sabemos bien, de que a los ángeles se les dio una ley. Porque nuevamente regresamos a Romanos capítulo 5, en donde el texto nos enseña en donde no hay ley no se puede inculcar de pecado. Es decir, donde no hay ley no puede pecar la persona, en este caso el ángel, porque no viola nada. Pero los ángeles tienen su ley, que fue establecida por Dios. Y por lo tanto, esa ley fue quebrantada. Entonces este querubín grande, juntamente con una tercera parte de los ángeles, se rebelaron contra Dios. Esto lo leemos en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 1 en adelante, especialmente en el versículo 7 al 9, que habla de Satanás. Es el querubín del cual estamos mencionando. Satanás se rebeló en contra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 6 nos da a entender concerniente a esto. Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 y 9. Ya hemos mencionado esto. Y segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. Solo que todos estos versículos nos dan a entender de que hubo una rebelión en el cielo en contra de Jehová. Y estos ángeles pecaron. Pero vuelvo a repetir, no quiero que pierda el punto que estoy tratando de establecer. El punto que estoy tratando de establecer es de que fueron criados perfectos. Pero ellos tomaron en sí mismos pecar contra Jehová Dios en su forma de rebelarse contra él. Y por lo tanto, miramos nosotros que Dios entonces los arroja a la tierra. Y ahorita hablamos un poquito más de eso. Pero la segunda parte, o el segundo grupo del cual quiero estudiar, es concerniente al ser humano. El ser humano fue creado perfecto. Esto claramente nos dice la Escritura en Eclesiastés capítulo 7 y versículo 29. En Eclesiastés capítulo 7 versículo 29 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Y ahí me quiero parar. Yo sé bien que existe la segunda parte de este versículo, pero quiero pararme ahí para que pueda usted entender lo que el versículo nos está enseñando, de que Dios ha criado al ser humano perfecto, sin pecado, desde su creación. Al venir a este mundo, Él vino sin pecado. Cuando usted y yo leíamos el Antiguo Testamento, no leíamos los pecados de tu niñez, sino que leíamos que el Antiguo Testamento menciona continuamente los pecados de tu juventud, porque es en este tiempo de que el ser humano ya llega en poder a razonar y por lo tanto ya puede hacer decisiones por sí misma, y desafortunadamente en ocasiones no hace las decisiones correctas, sino que hace las decisiones equivocadas. En Génesis capítulo 8 versículo 21, note lo que dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento, ponga atención, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Esto lo declara también allá en Proverbios capítulo 29, versículo 15, desde su juventud. Jesucristo dijo estas palabras en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 18. En Mateo capítulo 18, el versículo del 1 al 5, note lo que Jesucristo dice. No lee todos los versículos, solamente algunos. Versículo 2 dice:
Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no podréis entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos no es para pecadores. El reino de los cielos no puede entrar un pecador. Esto claramente se lo dijo Jesucristo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Jesucristo vuelve a repetir esta frase en Mateo capítulo 19, versículos 13 y 14. Note lo que dice. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusieran las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejar a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Leo estos versículos para que usted y yo podamos entender que el ser humano viene a este mundo, y claro que tiene sus diferentes etapas que desarrollar, pero en la etapa de niñez no hay pecado en el niño. Jesucristo mismo lo viene a confirmar. Es perfecto ante Dios, pero el pecado llega a entrar en la vida del ser humano desde su juventud. Y esto es lo que yo quiero establecer. No quiero hablar de después de su juventud. Ahorita quiero hablar únicamente de su nacimiento al punto del cual Jesucristo está mencionando, el cual es perfecto el ser humano. Entonces, para aquellos quienes comienzan a decir que Jesús es el autor del pecado, es mentira. Para aquellos que dicen que Jesucristo es el que ha introducido el pecado a este mundo, es mentira. E incluso, quiero leer un versículo en Juan capítulo 8, versículo 44, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Juan capítulo 8, versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Regrésese un poquito a este versículo y considere la frase, él ha sido homicida desde el principio. ¿Recuerda que le dije que había visto una guerra en el cielo? Esto lo confirma Apocalipsis capítulo 12. Lo confirma Isaías capítulo 14. Lo confirma Ezequiel capítulo 28. De que Satanás fue arrojado a la tierra con una tercera parte de los ángeles. Estos ángeles y Satanás están reservados en prisiones de oscuridad, como dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, para el día de juicio. Pero miramos nosotros que ya entonces en el mundo existía Satanás. Y Satanás entonces es el cual manipuló, es el cual engañó al ser humano para que así el pecado pudiera entrar al mundo. Y esto es lo que miramos la segunda parte del versículo áureo que estamos considerando en esta ocasión. Vuelvo a regresar a Romanos capítulo 5, versículo 12, de por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y claro, ¿verdad? Que aquí existe gran controversia, argumentación concerniente a esto. Bueno, ¿quién fue el que pecó? ¿Fue Adán o fue Eva? Y claramente la escritura nos enseña en 1 Timoteo capítulo 2, en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 13 y 14 nos enseña de la siguiente manera. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 13 y 14 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Ella fue la que pecó, fue Eva. Pero ambos fueron
destituidos del jardín del Edén. Esto lo miramos en Génesis capítulo 3. Solo que miramos nosotros que el pecado no solamente entró por Eva, sino que también vino a alcanzar a Adán. Y cuando digo que hay gran controversia sobre esto, bueno, la pregunta es, ¿cuál fue el pecado de Adán? Fue Eva la que cometió el pecado. Pero eso lo dejamos para otra ocasión. Mi punto en esta ocasión es simplemente establecer de que el pecado tuvo entrada a este mundo por el ser humano. Y Satanás tuvo mucho que ver con todo esto. Miramos nosotros que la palabra del Señor nos enseña en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Y noten que este párrafo está hablando de una conversación entre la deidad. Y cuando me refiero a la palabra deidad, me estoy refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahí miramos nosotros que la discusión cubre de que quién es el que va a ser enviado al mundo para la salvación del ser humano. Vuelvo a repetir, esta conversación, esta discusión ocurrió en la eternidad. El mundo aún todavía no había sido creado. Esto quiere decir que Dios ya tenía conocimiento de que el ser humano iba a caer, de que iba a pecar. Por lo tanto, miramos nosotros que Dios es omnisciente, Él conoce todo, Él sabe todo. Entonces, regresando al libro de Génesis, capítulo 1 al 3, miramos nosotros que esto fue lo que ocurrió. Pero noten en cómo miramos nosotros que el pecado entró al mundo. Fue por medio de Satanás. Ahora, no podemos decir que en ese momento Satanás ya conocía las debilidades de Adán y de Eva, porque fue Dios quien los crió. Y ellos no fueron propiedad de Satanás, como lo podemos probar en la palabra de Dios. Nosotros sí, es decir, nosotros los seres humanos, ya después de Adán y Eva, caímos en el punto de que nos envolvemos en el pecado, como dice Isaías 59, versículo 1 y 2. Que no es Dios el que se ha apartado de nosotros, sino que nosotros nos hemos apartado de Dios. Y cuando ocurre eso, según Romanos capítulo 3, versículo 23, somos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, entramos al reino de tinieblas. Esto claramente lo enseña Hechos capítulo 26 y versículo 18, en donde el apóstol Pablo dice que somos trasladados del reino de tinieblas al reino de luz. Colosenses capítulo 1 versículo 13 lo vuelve a mencionar. Y también Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Todos estos versículos nos dan a entender que nosotros éramos propiedades de Satanás en un tiempo, hasta que conocimos el Evangelio, la verdad, y entonces por menos de nuestra obediencia fuimos trasladados al reino de luz. Mi punto es de que si nosotros éramos propiedad de Satanás en un tiempo, Satanás conoce nuestras debilidades. Él conoce la manera en cómo nos puede tentar, porque recuerde, Satanás es el tentador. Esto lo miramos nosotros con Eva, en donde él viene a tentar a Eva. Y miramos nosotros que Mateo capítulo 4, versículo 3, también en Primera de los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 4, ahí nos habla de que Satanás es el tentador. Y usa medios que nosotros en un tiempo estábamos envueltos, porque estamos envueltos en el pecado. Satanás los conoce muy bien. Y esos medios son los que usa hoy en día para hacernos caer. Pero en el caso de Eva, la palabra del Señor dice que Eva fue engañada. En otras palabras, Satanás le vino a mencionar la verdad, pero le añadió a esa verdad para que fuera algo más agradable a los oídos de Eva.
Y por lo tanto miramos nosotros que Eva cayó. Eva fue engañada y por lo tanto pecó. Entonces el pecado entró en este mundo por un hombre. Y de ahí, de ese momento en adelante, la palabra del Señor dice que todos hemos caído en ese ambiente. Y claro, ¿verdad? Que no es el final de nuestra vida, sino que hay esperanza para todos nosotros quienes hemos caído en pecado. Ya lo menciona Juan capítulo 13, versículo 16, de que Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda más, tenga vida eterna. Y claro que cuando nosotros creemos en Jesucristo, cuando nosotros venimos a aceptar lo que Jesucristo nos enseña para que podamos quitar nuestro pecado, entonces ya volvemos a ser reconciliados, Colosenses 1:21, con Dios, y regresamos a nuestro estado del principio, ya sin pecado en nuestra vida, porque la sangre de Cristo Jesús es la que nos viene a redimir, es la que nos viene a quitar el pecado de nuestra vida. Solo que entonces, el segundo punto de este texto, ¿verdad?, es de que Dios no es el autor del pecado, sino que el pecado ha entrado a este mundo por el ser humano. Y Satanás tiene que ver mucho concerniente a esto. Por eso el apóstol Pablo dice de la siguiente manera. En 2 de Corintios, capítulo 2 y versículo 11, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No debemos nosotros de no estar al tanto, al cuidado de lo que Satanás puede hacer. Porque aunque Satanás esté atado, según como dice Apocalipsis 20:21, él todavía tiene el poder para poder engañar y para poder hacerlos caer en pecado. Note lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. En Efesios capítulo 6 y versículo 12 dice la palabra del Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Con esos tenemos lucha. Esos son los que nos están atacando continuamente. Y la manera en cómo nos atacan, ¿verdad?, es en nuestra mente. Note lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 1. En Santiago capítulo 4, versículo 1, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es concerniente a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Pablo lo vuelve a explicar de esta manera en Gálatas capítulo 5, si usted recuerda. En Gálatas capítulo 5 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Gálatas 5, 16 en adelante dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Solo que hay una lucha, y la lucha es interior, en nuestro hombre interior, en nuestra mente, y esto es en donde Satanás entonces sutilmente entra para causar problemas y para que así nosotros seamos atraídos. La semana que viene vamos a estar estudiando Santiago 1 del 13 en adelante, pero déjenme leerlo rápidamente. Santiago capítulo 1 dice, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Note lo que dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia
Eso es lo que acabamos de hablar, los deseos, las pasiones. De su propia concupiscencia es atraído y seducido. La pregunta es, ¿quién es el que hace todo esto? Es Satanás. ¿Cómo lo hace? Bueno, eso lo vamos a estar estudiando la próxima semana, pero por lo pronto quise leer este versículo para que todos ustedes entendamos de que esto es lo que la palabra del Señor enseña. Solo que nos lleva al tercer punto del apóstol Pablo en nuestro texto abrio, de que las consecuencias de todo esto, ¿verdad? Es que la muerte. Ya hemos repetido que la muerte a la cual el apóstol Pablo se está refiriendo aquí es una muerte espiritual, no es una muerte física. Cuando uno peca, entonces uno viene a separarse de Dios. Vuelvo a repetir y lo vuelvo a leer ahora en Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dice, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nosotros, cuando pecamos, nos separamos de Dios, y esa separación es la cual la Biblia llama muerte. Y hay un programa por televisión que se llama The Walking Dead, los que caminan muertos. Y esto es casi la mayoría de la gente, porque vuelvo a repetir, Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están vivos, pero a la vez están muertos ante Dios, porque están separados de Dios. Piensan de que Dios está cerca a ellos, piensan de que Dios está guiándoles, pero ellos están separados de Dios a consecuencia de su pecado en su vida. Dios no quiere separarse, pero nosotros, a consecuencia del pecado, nos separamos de Dios. Y por lo tanto Dios no puede hacer nada. No puede. Juan capítulo 9, versículo 30 en adelante dice que Dios no puede escuchar al pecador. Y bueno, se requiere una poquita explicación todo esto, pero el tiempo se me está pasando. Pero la cosa es que Dios no escucha la oración del pecador. Dios no camina a mano con el pecador. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Dios ya no caminaba con ellos, sino que ellos se escondieron de Dios. Y por lo tanto sabían bien que habían hecho el daño. Entonces, esto es lo que causa el pecado. Una separación de Dios, la muerte espiritual. Pero hay manera en cómo arreglar todo esto. La Biblia claramente dice que Jesucristo ha venido para poder darnos esperanza, para poder quitar el pecado de nuestra vida y para que así nosotros podamos nuevamente regresar al estado original, tener comunión con Dios, reconciliarnos con Dios. Quizás usted en esta tarde esté pensando de que necesita que arreglar cuentas con Dios en su vida, de que usted ha pecado y de que el pecado lo ha separado de Dios. No simplemente porque hemos sido bautizados quiere decir una garantía que ya somos salvos, porque podemos caer en el pecado. ¿Recuerdan Simón? Simón fue bautizado. Esta historia lo encuentran en Hechos capítulo 8. Él fue bautizado, pero después de ser bautizado, él cayó en pecado. Y los apóstoles le dicen que se arrepienta, que le pida perdón a Dios. Y esto es lo que se tiene que hacer. Tiene que existir un arrepentimiento y tiene uno que regresar a Dios. Dios nos da todas las posibilidades para que nosotros podamos regresar a Él. Y ha enviado a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Y si pecamos después de estar en Cristo Jesús, Él nos dice que nos arrepientamos y Él nos perdona. Lucas capítulo 17, versículo 1 en adelante nos habla de esto. Solo que en esta tarde, ¿qué pues es su estado, amigo, hermano en Cristo? ¿No quiere arreglar cuentas con Dios?
hemos estudiado la manera en cómo el pecado ha entrado a este mundo. Y no fue por Dios. Dios no introdujo el pecado a este mundo, sino que nosotros los seres humanos, llegando al punto de conocer entre el bien y el mal, escogemos normalmente lo malo y desechamos lo bueno. Y cuando entramos en ese estado, ya entramos en pecado. Y el pecado necesita que tratarse, quitarse nuestra vida. Y Jesucristo es el único que quita el pecado de nosotros mediante su sangre. Y esto pues es lo que el texto nos enseña. ¿Qué pues es su decisión esta noche? Vamos a entonar un canto de invitación para que así podamos meditar en lo que hemos oído. Y así pues que usted pueda hacer su decisión. El canto de invitación es el canto 189. Hay poder en Jesús. Y mientras cantamos este canto, usted puede llamarnos o puede hacer lo que necesita que hacer para arreglar cuentas con Dios. Hay poder en Jesús. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Amén, hermanos. Vamos a Dios en oración. Oremos. Bendito y eterno Padre, le damos gracias, eterno Dios, por este tiempo que hemos pasado junto con el resto de nuestros hermanos y amigos. Gracias, eterno Padre, porque usted nos ha enseñado de que el pecado es algo serio en nuestra vida, eterno Dios. Dios no lo vino a introducir, Dios no lo trajo a este mundo. Sin embargo, eterno Dios, su creación, hablando del ser humano, nosotros hemos hecho muchas perversiones y a consecuencia de eso, eterno Dios, el pecado ha entrado en nuestra vida y por lo tanto, eterno Dios, existe. Y aquellos que se encuentran en pecado están separados, muertos espiritualmente de usted. Le ruego pues que les ayude para que puedan reconciliarse con usted nuevamente. Eterno Dios, le pido pues, Padre Santo,
Que usted esté con los nombres que hemos mencionado, los hermanos, hermanas que han pedido oraciones, les siga ayudando a cada uno de ellos, eterno Dios. Esté con nosotros, siga preparándonos para su día, el domingo, eterno Dios, para que así podamos honrarle y glorificarle nuevamente. En Cristo Jesús le ruego y le pido por todo esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.